Continuamos en Observatorio de TV UNAM. Hoy, 20 de noviembre, haremos un programa a propósito de la Revolución Mexicana sobre la historia y los usos políticos de la historia. Nos acompañan en vivo en nuestro estudio de Ciudad Universitaria el investigador emérito de nuestra universidad, Álvaro Matute, y el economista y también historiador Leonardo Lomelí, quien es además actualmente director de la Facultad de Economía. Vamos a ver una cápsula sobre el tema de nuestra conversación y regresamos ya con nuestros invitados. Contraste. Este 20 de noviembre se conmemora un año más, el aniversario 102 del inicio de la gesta de la Revolución Mexicana. A un siglo de distancia de aquella confrontación que derivó en guerra civil, pero que también dio cauce a profundas transformaciones políticas, institucionales y económicas, conviene analizar no solo la revolución en sí, sino los usos políticos que a lo largo del tiempo se han hecho de ella. Es decir, pensar y analizar la historia también debe ser un ejercicio para conocer y discutir la manera en que los acontecimientos históricos son utilizados en el presente con fines políticos. Paradójicamente, aunque la revolución y su desenlace implicaron confrontaciones políticas y militares entre distintos segmentos participantes de la misma gesta revolucionaria, durante años la historia de la revolución se presentó con una narrativa armónica que fue funcional al régimen del partido hegemónico, que perduró durante buena parte del siglo XX. Pero no es solo alrededor de la revolución que se han hecho y se hacen lecturas interesadas desde el punto de vista político. Puede mencionarse, por ejemplo, la Guerra de los Cristeros, tanto para atacar al Estado laico como para regatear derechos básicos de la libertad de credo en el país. En años más recientes, por ejemplo, no hay un acuerdo mínimo en lo que ha sido la historia del cambio político de las 3 últimas décadas en México. Por una parte, después de la elección de 1988, desde los sectores oficiales había resistencia a hablar de democratización, porque entendían que ello implicaba reconocer que no había democracia. Desde sectores opositores, la democratización no se puede ver como un proceso concluido, sino hasta que su respectiva fuerza política pueda alcanzar el poder. Así, con frecuencia encontramos que la historia se entiende e interpreta a través de anteojos marcados por un color político. Es más, hay quien sugiere que parte de los problemas de México es que está atado a su historia. Esta noche, en la sección Contraste, dedicaremos el espacio a analizar los usos políticos de la historia en una fecha emblemática, el 20 de noviembre. Pues estamos ya en el plato fuerte de este programa, nuestra sección Contraste, con el doctor Álvaro Matute. Bienvenido, es un gusto tenerlo en este espacio de TV UNAM. Doctor Leonardo Lomelí, muchas gracias por acudir a nuestra invitación. Pues entremos directo al grano, quizás sea lo más conveniente. La Revolución Mexicana fue, digamos, la gesta, la epopeya que en buena medida marcó al siglo XX mexicano y que incluso legitimó al régimen político que perduró durante buena parte del siglo pasado. ¿Cuál es el estado actual de la revolución en términos del imaginario, de la discusión colectiva? Ustedes que siguen el debate de la historia, pues lo que podemos ver es que se ha diluido, digamos, incluso la importancia que en términos de conmemorativos se le daba. ¿Cómo acercarse hoy a la Revolución Mexicana, doctor Matute? Yo creo que hay dos maneras muy buenas para acercarse a la revolución, que son el cine y la novela. Creo que le dan a quien parta de cero, entre comillas, con respecto a conocimientos de la revolución, es una buena puerta de entrada. La otra, pues, es acudir desde luego a lo que producimos quienes nos dedicamos a investigarla, a los libros de historia, pero ante el posible espanto de que la gente tenga miedo de que sean muy aburridos por excesos de datos y cosas, bueno, un primer paso adelante pueden ser estas dos representaciones revolucionarias que creo que son las que siguen vivas y actuantes para quien quiere acercarse a la revolución. Ahora tanto la novela como el cine sobre la revolución
ha bajado la producción También. en estas dos artes, ¿no? Ha bajado, aunque a últimas fechas, en parte por las conmemoraciones del centenario y del bicentenario, tuvimos varias producciones históricas, aunque sí llama mucho la atención que incluso en el caso de la Revolución, la película que a final de cuentas se vio como la gran oportunidad de conmemorar ese centenario, hubo varias sobre el bicentenario de la independencia, no fue propiamente sobre la Revolución. La película del atentado habla en realidad de Jorge Fons, fue el Jorge director. Fons, habla en realidad de un acontecimiento que tuvo lugar en 1897, Sí. un atentado contra el presidente Díaz en la Alameda. Entonces, ni siquiera es propiamente de la Revolución. Se están haciendo algunas películas, hay una que próximamente se estrenará de Felipe Casals sobre Rafael Buelna, que es una de las figuras olvidadas de la Revolución, pero efectivamente hemos visto más bien poca producción sobre la Revolución en los últimos años y en cambio muchas sátiras a los gobiernos surgidos de la Revolución, como sería el caso de la Ley de Herodes, ¿no? Claro, recuerdo también otra película de Casals a propósito de la Revolución, Chico Grande, que narra pues uno de los periplos de Villa y de la gente que estaba con él cuando cae herido y se da pues esta entrada incluso del ejército norteamericano queriendo capturar a Villa, ¿no? Bueno, yo no vi esa película de Casals, por lo cual no puedo hablar de ella, pero pues sí ha bajado mucho la producción. También una de las últimas relativamente fue el Zapata muy fallido de Alfonso Arau. Sí, que es de pena ajena, ¿no? Porque además ese sí cumplió una tradición muy añeja del cine de Hollywood, que a final de cuentas Arau llevaba muchos años allá, que es la de despedazar cualquier nexo con la realidad histórica, ¿no? Se puede dar, por supuesto, licencias, el cine, por final de cuentas es una recreación artística, pero cuando se basa en un acontecimiento histórico, creo que sí tiene que respetar algunos datos. Por ejemplo, el hecho de que Lucerito fuera la esposa de Victoriano Huerta, sí ya me parece algo más que lamentable, por no decir jocoso, ¿no? Ahora, ya que pusieron el cine, creo que también hemos estado viendo películas, por ejemplo, recientemente sobre la Guerra de los Cristeros, que tampoco necesariamente le están haciendo mucha justicia a los hechos históricos y al análisis histórico en sí. Sí, yo creo que pasamos en el caso de la cristiada, la guerra cristera, de la negación, no pasó, no se quería hablar de ella en los gobiernos del PRI, a la exaltación, bueno, aparte de que ya ha dado 15 cuantos santos, se le ha relanzado mucho en términos de efectivamente generar todo un discurso visual a través del cine. Tenemos esta superproducción que se estrenó este mismo año, ¿no? Y que al final de cuentas sí nos habla mucho de cómo el cine ha sido uno de los instrumentos por excelencia para dar ideas sobre la historia que al final se busca que tengan alguna incidencia sobre la percepción de las personas sobre la historia, pero a partir de preocupaciones políticas del presente. Así es, porque esta película de La Cristiada ocurre en un sexenio donde el propio titular del Ejecutivo, el presidente Calderón, a propósito de lo que se llamó el Congreso Mundial de las Familias, que se celebró en México hace 3 o 4 años, él dijo: bienvenidos a la tierra de los mártires cristeros, ¿no? Es decir, un cambio en el discurso presidencial sobre la cristiada, pues radical, doctor Matute. Claro, sí, de la negación total o casi total o de la connotación muy negativa, viene, bueno, pues emerge una realidad que había sido negada, pero que ahí estaba y que yo creo que era muy necesario levantarla al plano que se merece, con la cuestión de que fue negada porque fue una reacción muy espontánea contra lo que traía detrás de sí la revolución, o lo que empezó a hacer la revolución una vez que llegados a 1925
incrementó de una manera muy fuerte cambios en la superestructura y en la legislación que afectaron a una masa, en este caso una masa de creyentes, que no se quedaron con los brazos cruzados. Entonces esto fue un dato importante que desapareció pues de muchos, bueno, de los libros de texto en general, los programas de clases nunca llegaban más allá de, sí, cuando mucho llegaban a 1917, ya después del 17 no había historia o todo era una avenida transitada por la Revolución Mexicana sin saber de qué se trataba propiamente la Revolución Mexicana. Entonces, bueno, sí fue, ciertamente hay vinculación con los intereses del presente, pero a mi juicio fue un rescate justo de una historia que no estaba y que comenzó a estar ahí. Claro, en otras instancias se les pasó tal vez la mano santificando a muchos héroes anónimos, ¿no? Bueno, pues estamos viendo cómo en el caso concreto de la cristiada, la negación de los hechos quizá pues es la antihistoria, ¿no? Y lo que empezamos a ver son versiones, en este caso en el cine, con pues claro sesgo ideológico, político. Vamos a profundizar en estos temas. Esto es Observatorio por TV UNAM. A propósito de la Revolución Mexicana, hoy 20 de noviembre estamos analizando los usos políticos, el discurso político de la historia con los doctores Álvaro Matute y Leonardo Lomelí. Quédese con nosotros, regresamos en unos segundos.